Últimamente explorando distintas redes sociales en las que comúnmente frecuento, me he encontrado imágenes como estas en las cuales supuestos estudios sugieren que las personas son más felices sin hijos, que las personas son supuestamente más felices si no se casan. Es más, existen otros pseudoestudios, no sé si eso es verdad, en la cual sugieren que las personas más felices son vegetarianas, son ateas, bueno, así por el estilo. Pero este en especial me causa mucha atención porque parece ser que más que impulsar estudios, parece que están impulsando otra cosa. Y es que cada día aparecen más titulares y más supuestos estudios de que el ser humano debería dejar de tener hijos, de que estamos sobrepoblados y que bla 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 y que la fuente de la felicidad consiste en tener una vida sin hijos. Entonces, hasta el momento, pues voy a descubrir mis propias cartas y es que yo tampoco tengo hijos, pero me llama mucho la atención que estos estudios se estén divulgando fuertemente. ¿Con qué intención realmente? Si esta intención realmente es buena o mala. Entonces resulta que, bueno, el propósito de todos estos estudios es la felicidad, pero resulta que uno de los referentes a nivel psicológico y de comportamiento humano, un hombre que estoy seguro muchos de ustedes conocen, que es el señor Jordan Peterson, ha expuesto algo que puede ser verdaderamente inquietante, si es que el ser humano busca la felicidad o busca el hedonismo. Entonces, haciendo un pequeño paréntesis para una definición, el hedonismo es la creencia que dicta que el placer, o dicho de otra manera, la falta de dolor, es el principio más importante en determinar la moralidad de cualquier acción. Es decir, la búsqueda de placeres banales, tener una vida prácticamente indolora, con pocos sacrificios, es la búsqueda del hedonismo. Y precisamente darle rienda suelta a todos los placeres de la vida no precisamente atrae la felicidad. Y contrario de atraer la felicidad, esa irresponsabilidad que intenta desligar al ser humano de sus deberes, lo que trae es más desdicha y huecos, y por así decirlo, huecos que tienen consecuencias más adelante. Es decir, es como tener una vida completamente irresponsable en la cual en un futuro lejano o cercano, todas esas acciones van a tener sus consecuencias. Y curiosamente, en búsqueda de esa supuesta felicidad, como por ejemplo no tener hijos y tener una vida completamente despreocupada, aparecen estudios como por ejemplo que en países desarrollados se ha triplicado y hasta más el aumento del consumo de tranquilizantes o medicamentos enfocados a disminuir la depresión, es decir, consumo excesivo de antidepresivos en muchos países donde supuestamente se vende y se promociona más este tipo de felicidad. Además de otras características y comportamientos que hacen dudar todos estos estudios y que ponen en duda si es que el ser humano está buscando realmente la felicidad o el hedonismo. Entonces, dicho en otras palabras, intentar desligar al ser humano de sus responsabilidades y de un compromiso de vida serio, básicamente no es un llamado a la felicidad, sino a la irresponsabilidad. Como ustedes han escuchado en múltiples videos, puede que existan personas cuyo propósito de vida no sea tener hijos, pero recientemente se ha encontrado que esto se ha convertido en un culto impulsado pues no sé por quién, por distintas corrientes políticas, por distintas corrientes ideológicas, en las cuales se ha promovido mucho la no tenencia de hijos. Y esta parte de no tener hijos ha sido atacado en todos los sentidos, es decir, no solo en el tema de la felicidad, sino hasta en temas ambientales, pero curiosamente estos estudios no están enfocados a una población como por ejemplo el continente asiático, que es donde sí se están reproduciendo en cantidades gigantescas y en donde supuestamente sí se están ocurriendo fenómenos medioambientales que son catastróficos para el resto del mundo. Otro punto del mundo donde se están reproduciendo increíblemente es en África.
Pero curiosamente todos estos estudios nunca hacen énfasis en dichas personas y a quienes atacan son a países que precisamente tienen tasas de natalidad muy bajísimas, es decir, fomentan la no tenencia de hijos en países que ya de por sí tienen tasas de natalidad extremadamente bajas. Además que han aparecido otras formas de tendencia que fomentan el hedonismo, como por ejemplo viajar en exceso, gastar mucho dinero en viajes. Se promueve precisamente que las personas viajen y viajar es como una fuente de felicidad que te libra de todos los males. Inclusive hoy en día se fomenta que viajar oculta la soltería. Muchas personas que hoy en día no saben cómo lidiar seriamente con la soledad o la soltería, entonces intentan ocultar esas falencias con cosas bastante materiales y banales como por ejemplo viajar, en el cual se ofrece una vida prácticamente nómada, una vida totalmente desligada de responsabilidades que intenta ocultar la falta de afecto y que en cuestiones sociales tiene sus consecuencias. Inclusive ya vemos que en ciertos países de América Latina hay problemas de gentrificación, es decir, una cantidad de personas completamente irresponsables que llegan a países latinoamericanos, consumen, no pagan impuestos, trabajan aún así, pero el país sale perdiendo y cosas como el arriendo, la calidad de vida se encarecen muchísimo para los pobladores nativos. Entonces el ser humano tiene un problema realmente de afección, no sabe asumir la soltería. Yo creo que hoy en día se ha tomado la soltería como un juego, pero realmente la soltería hay que saberla llevar con seriedad. Quien esté dispuesto a asumir la soltería, pues bien lo puede hacer. Hay personas que están dispuestas a llevar perfectamente la soltería, una vida de no estar rodeado de tantas personas, inclusive que no necesitan armar planes extremadamente exagerados para distraer el miedo a la soltería con el simple hecho de salir a pasear al perro en el parque o hacer una actividad rutinaria. Son personas que viven su día a día así. Y yo estoy completamente seguro que muy poquitas personas hacen eso. En realidad, a la mayoría de personas no les gusta para nada la soltería. Les da quizás una apariencia, una percepción de que de pronto les pueda gustar el simple hecho de que sean individualistas o que prefieran hacer cosas por sí solos, actividades así, pero yo estoy completamente seguro que a un gran porcentaje, al mayoritariamente de personas, desprecian como tal la soltería y en el fondo quisieran estar acompañados. Además de ver en la actualidad una cantidad enorme de comportamientos anormales que hacen pensar que las personas quizás no saben llevar bien la soledad y en vez de ocultarla, pues no piden ayuda con su psicólogo o con alguien que sepa ampliamente del tema. Entonces se observan comportamientos que se ven un poco inocentes, como por ejemplo personas con adolescentrismo, síndrome de Peter Pan, hasta conductas ya bastante peligrosas como pues intentos de quitarse la vida o consumo de antidepresivos y pues consumo también de otros medicamentos que no son denominados antidepresivos pero que están enfocados como a distraer, a sodomizar, como un efecto placebo sobre el ser humano para alejarlo un poco de la depresión. Y pues es ese momento en la soltería donde pues también uno tiene que aprovechar el tiempo que está solo y meditar más que todo eso, replantearse la vida, leerse uno mismo y meditar bastante acerca de cómo va a ser el futuro, qué es lo mejor que debería uno hacer, si de verdad el rumbo o
la tendencia que hoy en día en el cual se orienta a las personas como a llevar la vida de soltería es correcto o debería uno mismo replantearse y seguir un propio camino. Pero lamentablemente esa postura y la del psicólogo son las que menos ocurren y el camino más fácil que eligen las personas es el adolescentrismo. ¿Y qué es exactamente eso? Como lo han dicho distintos pensadores, hoy en día existe una tendencia en la cual se fomenta el adulto adolescente eterno, es decir, personas con 40 años de edad, como dicen algunos, adolescentrista, es decir, un pensamiento de vida bastante irresponsable, y esto se ha tendido a normalizar. Lamentablemente muchas personas defienden este estilo de vida como libertad o autodeterminación personal, pero realmente esto tiene consecuencias muy serias, como por ejemplo el consumo aumentado de antidepresivos, más visitas a psicólogos, más casos de autolesiones y personas que intentan quitar su vida y así por el estilo. Entonces, estas son las consecuencias de tener una sociedad bastante infantilizada y no solo eso, y más preocupante aún, tener una sociedad inmersa en un culto bastante misantrópico donde se fomente más la tendencia de perrihijos o gatihijos que en hijos propios. Entonces, prácticamente hay que dudar de todos estos estudios. Realmente no se sabe la fuente de estos estudios, los criterios con los que fueron hechos, quiénes lo hicieron, quiénes financiaron estos estudios, qué es lo que realmente ellos consideran felicidad, si es que están llamando felicidad a algo que realmente tiene una meta importante o están llamando felicidad a un placer simplemente hedonista. Porque parece ser que en tiempos recientes donde se quieren dictar agendas impuestas, se están promoviendo o se está comprando cierto sector de la ciencia que está publicando este tipo de artículos constantemente y entonces el simple hecho de que estos artículos provengan de universidades importantes y con estudios avalados y con pares académicos y todo eso le está dando un aura o una cúpula de autoridad, de falsa autoridad a todos estos tipos de estudios. Entonces, más que guiarse por estudios y por lo que dicen todos los demás, más bien hay que hacer una filosofía propia, una verdadera meditación interna en la cual se explore uno mismo cómo es el entorno de uno, qué tan conveniente, por ejemplo, puede ser tener hijos o no, los tengan o no, hacer una clase de meditación diaria en la cual se piense todos los problemas que se tienen y se intente hacer una mirada seria hacia el futuro, si es que muchas personas que viven en el adolescentrismo van a seguir en este ritmo de vida en los próximos 10 años, cuando sus papás ya no estén, cuando la fuente de ingresos de esta gente ya se les acabe, entonces ¿qué van a hacer? Y cuando otros problemas sociales, precisamente provenientes de la falta de tener hijos, pues aparezcan, entonces es ahí donde van a aparecer las quejas y los lamentos de las personas que infantilizaron su vida por completo. Entonces, en conclusión, mucho ojito con estos estudios, con estos pseudo estudios realmente, y más concentración con la vida misma y el entorno en el cual se encuentran.